No, nada, está tan bueno ver que haya tantos nuevos colectivos armando cosas y de la magnitud de esta actividad con tanta gente, tantas charlas, tantos paneles, tanto, digo que nada, que hay que aplaudir esto. Eh, bueno, nada, yo pensaba cuando, ya por el 19 creo que fue con LibreCop, la cooperativa que integro, que armamos un flisol en Enlace, ¿no? Ahí estábamos ahí, ¿no? Y éramos 20, creo, una suerte de mesa redonda charlando de estas cosas. Ver esto así grandote está buenísimo. Para intentar ir medio rápido y ser un poco más ejecutivo en la conversa, me traje una suerte de guión. Eso fui aprendiendo alguna vez haciendo alguna columna de radio, alguna cosa por ahí. Un podcast que está bueno, un guión tipo casi como que ir leyendo lo que tengo escrito por acá. De hecho, a propósito no traje una presentación que había empezado a armar. Este, a mí me contactó, anda por ahí, Gastón, hasta allá atrás, miralo, claro, era me contactó Gastón posteando en Mastodon. Y mira, me lo copié textual, puso, hola Enrique, bueno, era largo, ¿no? Pero decía, ¿cómo estás? Mi nombre es Gastón, no nos conocemos personalmente, pero te conozco de internet desde que era gurí, de la época que había un sitio que se llamaba Dale Gas. Me fui a archive.org y encontré, Dale Gas era un foro de hace 15 años, en donde yo posteaba un montón, me encontré un post, que decía, un post fijado que decía, votamos a Enrique Amestoy como moderador, no sé, cosas así. Y yo ahí escribía y debatía con temas de software libre. Y me reía mucho porque en ese mismo mensaje Gastón decía algo así como que, bueno, que él y la mayoría de la barra que está organizando nacieron después que yo. Este, y me decía algo así como que querían conocer la historia. O sea, fue algo así como queremos a un viejo de miércoles con un montón de canas que nos cuente qué pasó acá 20, 25 años atrás. Y me pareció muy gracioso porque se lo comentaba a alguno de los gurises hace un rato. Me puse a buscar cosas para atrás, para 20, 25 años para atrás, y me encontraba no sé, con cosas, un asado con Stallman, comiendo chorizo y explicándole que era una morcilla y una molleja y qué sé yo, ¿no? O tomando una birra con McDonald's, yo qué sé, no sé, esas cosas que hice ese ejercicio y me quedó, gracias Gastón, porque un ejercicio de ir 25 años para atrás en fotos y textos y realmente está muy bueno. Nada, yo pensaba, ¿cuánto tiempo pasó? Hace 40 años yo estaba en mi primer laburo como programador, tenía 16 años y poquito antes IBM había lanzado el primer PC, ¿no? Eso sí, es bien, ahí te sentís viejo, ¿no? Y me acuerdo que tenían en ese laburo, los PCs tenían 512K de RAM y 5 megas de disco. Y para mí era imposible pensar que un disco de 5 megas iba a llenar. Hoy las fotos de mi celular pesan eso. Es más, a propósito, el celular lo uso también para poner esos cosos que no sé cómo se llaman, que lo pones para cuando te avise cuando te deja apagar el horno, un temporizador. Así no me paso del tiempo. Nada, y pensando un poco en cosas de historia, ¿no? Hacer un poco de ese juego que proponía Gastón. Hace más de 10 años fundábamos LibreCop, que es una cooperativa que trabaja con software libre, que hay dos, por lo menos, compas por acá que integraron la COPE. Y nada, y la idea es trabajar con software libre y bueno, y un poco en esta lógica. De hecho, si a alguien le parece interesante la idea de trabajar en modo cooperativo, por ahí nos buscan por ahí, charlamos, capaz que podemos hacer alguna cosa juntos. Eh, Gastón también me decía que leía, o que había leído cosas que yo he escrito por ahí hablando de soberanía tecnológica y en la red, y de hecho seguramente no pueda en estos 20 minutos, media hora que voy a estar acá sentado, hablar de todas las cosas que me gustaría o proponer
que intercambiemos sobre un montón de temas que tienen que ver con soberanía tecnológica. Pero nada, les invito ahí en la web, por ahí si buscan mi nombre encuentran un montón de las cosas que he escrito, por ahí algunas de esas cosas les sirve por lo menos para decir, mirá qué demente que está Enrique, pero nada, yo voy a hacer alguna cosa sobre IA, alguna cosa últimamente sobre todos estos temas de prohibir redes sociales en Australia, España, a gurises de menos de 16 años, qué sé yo, que Brecha, por ejemplo, es donde normalmente estoy escribiendo, y si no, kike.ui o amestoy.info, encuentran por ahí algo de eso. Para arrancar, de los que me conocen, que hay varios, saben que no soy un tipo muy políticamente correcto, y soy medio bestia a veces para decir alguna cosa, pero una cosa que es como básico es, si queremos hablar de soberanía tecnológica, tenemos que hablar de política, ¿no? Creo que no estamos hablando de política partidaria necesariamente, pero estamos hablando de política, o de formas de ver el mundo y de alguna manera pensar de qué lado de la historia queremos ponernos, ¿no? Vamos a pasar a la historia que nos recuerden en qué lugar. He escuchado gente decir que la tecnología no es política, que no hay política en la tecnología, que qué sé yo. Yo les pido a todos ustedes que vayan por ahí a leer sobre Palantir Technology. Es una empresa que trabaja con seguridad con Estados Unidos y con IA, que hace un par de días el CEO, un tal Alex Karp, publicó un manifiesto de lo que llama la República Tecnológica, tiene 22 puntos. Está asquerosamente bueno, es una porquería que habla de la fusión de Big Tech con los estados, habla de un rearme militar haciendo uso de la inteligencia artificial, habla de que el poder duro en el siglo XXI se construye con software y propone incluso incluir servicio militar en los países. Esta empresa trabaja con el ejército norteamericano, con el ejército de Estados Unidos, con el famoso ICE, el ICE, ese que deporta gente en la calle, o la New York Police Department. Una empresa que tiene un montón de lobby y fuerza en Estados Unidos para tomar decisiones, pensando en un gobierno que ha trabajado, que llega al gobierno con el apoyo de grandes corporaciones. ¿Se acuerdan cuando asumió Trump? Que estaban todas los dueños de las Big Tech estaban ahí a la derecha. Entonces es como interesante pensar en estas cosas, ¿no? Pensando en un poco esto de historia en Uruguay o en el mundo, ¿no? Yo pensaba cómo nos han vendido la nube o la inteligencia artificial como el futuro, ¿no? Y como que todo lo gratis, lo automático, lo cómodo que nos ofrecen, yo qué sé, no sé, Microsoft, Google, con Drive, con qué sé yo, todas las herramientas se das por ahí que tienden a hacer la vida más fácil. Yo pienso que de lo que se olvidaron hablar o de lo que no nos contaron es que ese futuro no era de nosotros, que ese futuro era de esas corporaciones. No sé si estamos a tiempo, siempre creo que estamos a tiempo, pero creo que cada vez es más difícil y cada vez el tiempo apremia para revertir esos brutales embates que han tenido las corporaciones tecnológicas. Si sigo pensando en historia, en esos 20 y pico de años que miraba para atrás estos días, creo que siempre que hablábamos de software libre no hablábamos exclusivamente de computadoras, y siempre de alguna u otra forma hablábamos de la disputa del poder real. Cuando decimos, bueno, yo con el software libre puedo ver cómo funciona, puedo investigarlo, modificarlo, bueno, las 4 libertades y demás. En la otra
en la otra punta tenemos todo lo que no podemos controlar porque no sabemos lo que hace una corporación por nosotros o lo que hace con nosotros. Lo que muchos decimos siempre, ¿no? La nube es la computadora de otro, ¿no? Esa lógica de que quien controla y quien toma las decisiones es otro, y es una corporación muy grande. Me gustaba hacer, y hace un rato peloteaban sobre el tema de la ley de software libre en Uruguay, yo me hacía un pequeño, muy pequeñito punteo de cosas que pasaron en América Latina en los últimos 15, 20 años. En el 2004, 23 de diciembre, yo ese día cumplía 34 años, Hugo Chávez firmaba el decreto 3390 en Venezuela. Fue el que refería a software libre y estándares abiertos en aquel país. Yo me anoté por acá el artículo 3. Dice, si la Administración Pública Nacional no puede desarrollar o adquirir soluciones en software libre bajo estándares abiertos, deberá solicitar autorización al Ministerio de Ciencia y Tecnología para adoptar otro tipo de solución. 23 de diciembre del 2004, 22 años hace de esto, alguien pensó que eso era importante. Al margen, porque tendríamos que hablar una semana de si eso se pudo finalmente llevar a cabo, o cuáles fueron los avances que pudo llevar el Estado venezolano con respecto a esto. Pero ya hace 22 años había gente que decía, si vas a usar software que no sea libre y que no sean estándares abiertos, tenés que tener una autorización expresa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Uruguay no solo que no tenemos políticas claras de ciencia y tecnología, hoy, en abril del 26, sino que no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y no se está discutiendo la importancia de darle ese papel importante, muy importante, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, a la tecnología, a la ciencia y la tecnología. Bueno, de hecho lo vimos con los puntos de PBI que se asignaron a investigación, a ciencia y tecnología. Bueno, en fin, es un poco más de eso, ¿no? Bueno, Venezuela después avanzó en la ley de infogobierno, en fin. En Argentina, por ejemplo, en el 2004 se votó una ley que se llamó de promoción del software, que se la mejoró un poco en 2019, pero básicamente Argentina fue creo que el país que tuvo menos por ahí avances de los que votaron algún tipo de ley, porque capaz que esta ley tenía más que ver con la promoción a empresas y al promoción a las empresas de tecnología. Lo que sí rescato de Argentina es el aporte importantísimo de colectivos como Vía Libre, Fundación Vía Libre, seguramente conocen, leen, si no busquen por ahí, laburan mucho con todos estos temas. Y sin duda Solar, Software Libre de Argentina, que son como los colectivos. Y yo creo que es de los países en donde desde la sociedad civil se laburó más y se labura más fuertemente todos estos puntos, ¿no? Sin duda que la academia y las universidades en Argentina también tuvieron mucho que ver en todos estos temas. Otra cosa que quería traer como en ese juego de la propuesta de Gastón de hablar de historia, hablar de Brasil. En Brasil, en los gobiernos de Lula, del 2013 al 2015, 16, avanzó un montón con políticas activas de software libre en el Estado. Con migraciones, por ejemplo, la del correo electrónico de todo el Estado se implementó con software libre ya en el gobierno de Dilma Rousseff, es un poquito más acá, 2010 y algo, 15, 16. Brasil implementa algo que creo que solo Brasil habló de eso, que es software público brasileño. Tienen un portal de software público brasileño, que ellos, Corinto MF, que es como el abanderado de este tema, o de los primeros que habló de estos temas, hablan de que no solamente, o sea, es software libre generado por el Estado y puesto a disposición del país. Esto de alguna manera creo que también es una cosa linda a mirar como para tomar ejemplos de cosas que creo que siguen
vigentes, por eso me gustaba traerla. Lo que también es interesante y pasó muy fuerte en Brasil fue el amalgama de gobierno y comunidad por ejemplo, bueno, con el portal de software público, pero durante como 20 años organizando el Festival Internacional del Foro Internacional de Software Libre en Porto Alegre, foro más grande de este tipo en el mundo, con 10.000 personas durante una semana discutiendo sobre estos temas. La comunidad muy metida. Y claramente, y por eso les decía cuando arrancaba, que necesariamente hay que hablar de política cuando hablamos de estas cosas, esto cambia y algunas cosas mueren de tinte político el país. Cambia Brasil, llega el gobierno de Bolsonaro y qué sé yo, y casi que todas estas cosas despiden a muchas de las personas que estaban a la cabeza al frente de todos estos proyectos, se estancan, se congelan muchos otros. Es decir, claramente hay que hablar y pensar desde lo político, desde la política, sobre formatos privativos. Yo creo que otro hito interesantísimo fue hace más de 16, hace 11 años, cuando elegimos no a Google en Ceibal. Creo que eso fue un hito bien interesante en donde la academia se puso muy firme, el CDC de la ODELAR tomó la decisión de decirle a Ceibal que no metiera Google for Education por temas de privacidad de los datos de medio millón de gurises o más de medio millón de gurises de este país. Desde la comunidad también metimos un poco la cuchara en esa conversa. A mí me gusta siempre que aparece el término Ceibal, que es real, ¿no? Digo, Ceibal hizo una cosa como extraordinaria, le puso una computadora en la mano a cada gurí. Eso no se puede discutir. Lo que capaz que nunca discutimos y nunca pensamos es quién controla lo que hay adentro de esas computadoras. Miguel Brezhnev era la cabeza de Ceibal hasta hace muy poquito. Fiorella, la actual presidenta ejecutiva de Ceibal, creo que así es el cargo, Jaime, está desde el vamos en Ceibal. ¿Por qué digo esto? Porque así como en su momento, y con Brezhnev al frente, Ceibal quiso meter Google, de hecho después logró, sacó Ubuntu de las ceibalitas y dejó Windows, como en dual boot, qué sé yo, sí, creo que ahora están usando incluso Google, ya no tengo gurises en edad escolar, tenía hasta hace un par de años, pero las computadoras se las daban con Windows directamente. Yo creo que hubo una política muy clara de no darle pelota al software libre, a los estándares abiertos. De hecho, el correo electrónico que usan los docentes, hasta donde tengo entendido, es de Google. No han aceptado proyectos que han venido recuerdo uno que vino de España con juegos didácticos y que se estaban usando a nivel educativo en España hacía tiempo. Ceibal los rechazó. Creo que hay como una consecuencia. Ceibal es una construcción de poder muy grande, es un antro, porque tampoco me gusta usar palabras muy complacientes, es un antro bastante interesante, en donde los mismos seres que estaban cuando arrancó siguen estando y tomando decisiones que no sé cuándo alguien le va a poner una pata en el pecho y decir no jodas más, o hagan algo en serio. Lo mismo pasa con AGESIC. Seguramente por ahí han leído algunos cuestionamientos que se han hecho a la nueva directora o presidenta ejecutiva, Cristina Zubillaga, por supuesto esta cuestión, conflicto de intereses, porque viene de una empresa que trabaja con IA y que le vendía a AGESIC y qué sé yo. Capaz que alguien la conoce más que yo a Cristina, y si no, busquen por ahí, pregúntenle a Google que les cuente, o a una IA. Pero también ahí hay una construcción en AGESIC que entiendo no tiene nada a favor de ninguna de las cosas que podemos acá estar
convencidos de que tienen que ser software libre, formatos abiertos, defender la soberanía nacional defender la soberanía de los datos, que hoy por hoy es por lo que peleamos. Soberanía tecnológica es un término que poca gente utiliza en el día a día, en la conversa. Seguramente surge, o yo creo que yo lo veo por ese lado, soberanía alimentaria es un término que allá por el 95, o sea, como 30 años, la Vía Campesina en Italia empieza a utilizar como la capacidad de los pueblos de definir cómo se quieren alimentar, sus semillas, su bla, bla, ¿no? Un poco creo que soberanía tecnológica es eso, es la capacidad de un pueblo, de un país, de una región, de decidir cómo quiere, qué herramientas quiere o cómo quiere que se manejen los temas tecnológicos. Nada, yo pienso que vivimos hoy, por eso yo pensaba hoy si aún tenemos tiempo, en esa colonización silenciosa que hemos vivido con Amazon, con Google, con Microsoft. Cuando quisimos acordar, los datos del mundo están todos metidos en la computadora de una corporación, no sabemos dónde, no sabemos bajo qué legislación, no sabemos qué empresa las maneja, no elegimos quién las maneja. Cuando AGESIC hace un acuerdo con Amazon, con Oracle, con no sé, cualquiera de estos monstruos, AGESIC no está siendo consciente de que la legislación que rige sobre esa tecnología que está comprando, implantando y después desparramando por todo el país, es la legislación de, no sé, de un arbitraje de no sé qué país, que el disco duro ese es de otro, no está acá. Hace menos de un mes vimos a todo el gobierno uruguayo, o gran parte, celebrando una felicidad así como de cumpleaños feliz, un acuerdo con Microsoft en inteligencia artificial. Yo creo que lo más honesto hubiera sido, no sé, estamos hablando de un gobierno que el tinte partidario, político partidario, debería decirnos que la soberanía nacional está como en la primera línea de prioridades. Cuando se celebra un acuerdo con Microsoft sobre IA, o cuando se celebra un acuerdo con Google, o cuando se celebra que vino Google con su data center y el agua y no el agua y toda aquella historia que pasó hace un par de años, que por suerte parece que no van a usar agua, pero que no usan agua para enfriar, pero digo, o cuando se habla de data center de Antel para servicios, también servicios de empresas transnacionales, que estamos festejando, ¿no? Entonces, cuanto mucho más complejo se pone el mundo cuando aparecen otros actores como OpenAI. Digo, a ver, uno tiende, o yo tiendo a pensar, a veces cuando me ordeno un poquito más, cuando escribo un artículo, bajo un poco a tierra, cuando relego y me olvidé de hablar de aquel, porque digo, siempre hablo de las GAFAM, de Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook o Meta. Tenemos otras, hoy tenemos OpenAI, que es un monstruo, pero tiendo a irme a hablar siempre de las Big Tech de Estados Unidos. Pero tenemos a los monstruos chinos también. Y por ahí tenemos jugando en el mundo a los monstruos, a otros monstruos, otros pequeños monstruos como Rusia, como la India. Yo creo que en la parte del mundo donde se entendió un poco mejor geopolíticamente cómo funciona toda esta cuestión es en Europa. Yo entiendo que Europa no le dio el cuero, increíblemente que Europa colonizó el mundo, ¿no? Hasta fines del siglo anterior metía trenes, qué sé yo, ya los trenes en África los puso China, ya no los puso Inglaterra, no los puso Europa. Es decir, ahí ya hubo unos cambios de paradigma geopolíticos. Pero Europa entendió
se dio cuenta la Unión Europea que no podía con la IA, que no podía ni siquiera con los data centers de gran escala, ni siquiera podía con la inversión en ciencia y tecnología. Hace un par de años, año y pico, 2 años, Alphabet, la matriz de Google, invertía más en ciencia, innovación y tecnología que toda la Unión Europea junta. O sea, no sé si logran dimensionar, yo no lo logro ver no lo puedo ver, el número, ¿no? O sea, parecen números monstruosos. Pero una sola empresa norteamericana, pero después tenés las empresas chinas que están un poco en la misma. Sin embargo, Europa creo que está jugando un partido interesantísimo. Dijo, yo no puedo ponerle la pata en el pecho y frenar a todos esos monstruos. Tampoco me quiero casar con uno u otro porque implicaría grandes riesgos de soberanía. Entonces dijo, bien, regulemos, pongámosle, controlémoslo, digámosle hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden. Como por ejemplo esto que decíamos hoy de sí o no al tema de las redes sociales a los gurises. Facebook, Meta todavía no se pudo meter con fuerza en Europa porque tiene millones de juicios pendientes, ahí envueltas con los diferentes estados en la Unión Europea. Entonces, ahí como que hay un lindo juego que me parece que tendríamos que mirar. ¿Cómo está resolviendo la Unión Europea? Porque algo que, claro, nosotros solo Uruguay no podemos nada. Es decir, podremos poner en el Estado software libre, podemos poner en Ceibal software libre, podemos meter toda nuestra infraestructura tecnológica, data centers, qué sé yo, al servicio de nuestro Estado, pero en el fondo luego tenemos que interactuar con el resto del mundo y las Big Tech nos comen por un tema de escala. Brasil está haciendo cosas bien interesantes. Busquen por ahí, lean por ahí en qué anda Brasil. Brasil está mirando mucho a la Unión Europea y está legislando y está tirando proyectos en materia de redes sociales, de data centers, de inteligencia artificial, bien interesantes. Creo que hay algo en Colombia, también algo en Chile que está lindo para mirar, pero nada. Y ojo, ¿no? Yo me gusta a veces alertar, porque por ahí nos olvidamos de algunas cuestiones que pasan, con el software libre. GitHub. Amábamos GitHub. Era el repositorio de software libre del mundo. Hasta que un día vino Microsoft y lo compró. Entonces nos fuimos a GitLab. Pero ese monstruo, lo mismo pasó con MySQL. MySQL era quien no estaba orgulloso de usar ese terrible motor de base de datos hace algunos años y luego dijimos, pucha, y ahora es privativo. Por suerte la comunidad metió MariaDB, como fork. Pero quiero decir, también un poco, ¿cómo poder? O sea, esto es como, me preocupa mucho el cómo poder advertir estas cosas. Que de golpe aparezca Microsoft y se nos lleve el repositorio. Se nos quiere llevar archivo.org hoy. Quieren meterle lo que les hacen zancadilla por todos lados para matarlo. Esto de que nace abierto, crece y alguien lo explota, no es nuevo. Quiero hacer 2 comentarios y termino. Hablamos con unos gurises ahí afuera del Fediverso y si estar o no estar en Instagram, si estar o no estar en X. Tendemos creo que nos pasaba hace 25 años y sigue pasando hoy, a romantizar y decir, no, yo solo estoy con mis thoughts en Mastodon, y yo solo, mi foto, y yo solo, pero el 99,9% del mundo está en X, está en Instagram, está... Entonces celebro que el Flisol esté difundiendo en Instagram, porque yo entiendo que mientras la gente esté ahí, tenemos que estar ahí. Ahí le tenemos que decir, venite para acá. Pero si me quedo entre los convencidos, no vamos a... algo que salió hace un ratito en una conversa de afuera, ¿no? Y nada, y dar siempre la discusión en todos los ámbitos. ¿Dónde están tus datos? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo procesa?
¿Quién está ganando plata con tus datos biométricos, con tus datos? Digo, creo que es la discusión que tenemos que dar si queremos hablar de soberanía. Y tenemos que darla en todos los ámbitos. Y no podemos quedar en Mastodon. Y después pelearnos en cuál instancia es la más linda, ¿no? Esas cosas, ¿no? Digo, el mundo federado sabemos que es divino, no nos vamos a, digo, pero nada, pero el resto del mundo está en otro lado. Y creo que tenemos que ir a hablar de estas cosas en otro lado. Nada, yo creo que bueno, que lo dejo un poco por acá. Yo tengo varias cosas por acá anotadas, pero me importa como decir, y capaz que cerrar con esto, ¿no? Que yo creo que este tema de soberanía tecnológica, el segundo tema por el que Gastón me convocaba, no es una nostalgia hacker. Esa cosa de veteranos nostálgicos que nos parece que... Yo no me siento en el grupo de los veteranos, pero capaz que sí, ¿no? Pero digo, entiendo que no hay proyecto democrático que se sustente si no logramos soberanía tecnológica. Está muy clara la soberanía territorial, nadie la discute. Incluso ahora la soberanía en términos geopolíticos se la piensa un poco más en términos regionales, ¿no? Estamos hablando muy poco de Mercosur, ni que hablar que mucho menos de UNASUR, pero los bloques son los que hoy tienden a ser los espacios más que la lógica del dibujito de acá termina mi país, ¿no? La Unión Europea eso también lo entendió hace un montón de años. Ahora, en tecnología es lo mismo, y no es un tema nostálgico, es un tema de que nos va la vida, y va la vida nuestra y la de los que vienen después. Y nada, me parece que tenemos que hablar de estas cosas fuerte, donde podamos. Nada, no sé si quieren comentar algo, decirme que estoy loco en otras, tenemos capaz un ratito para eso. Gracias, Enrique. Sí, tenemos unos 5 minutos de preguntitas. Mariana. Voy por la que está más cerca y después contigo. Bueno, gracias, Quique, por la charla. Me quedé pensando en esto de los data centers, en el data center de Antel, y que uno piensa, bueno, inversión de la empresa pública de telecomunicaciones nacional, y que, bueno, eso es un camino de soberanía tecnológica, si se quiere, pero también uno tiene que considerar que ese data center, en parte, su razón de ser ha sido, bueno, que el streaming, que Netflix, que Disney, que todo eso funcione bien, y que, digamos, hasta eso desdibuja un poco quizás la idea en un país en que además los usuarios de Internet no tenemos, o sea, tener una IP fija en tu domicilio, en tu empresa, en tu organización, es prohibitivo, no pasa por la cabeza de nadie, o sea, nadie se pregunta si la posibilidad de tener, de tener una IP fija o de tener una conexión, digamos, simétrica, claro. que los mismos datos claro. que recibo, que sube y baje, o sea, igual. Que sube y baje claro. igual a la misma velocidad, lo cual limita tremendamente la capacidad de autoorganizarnos, en comunidades, o que los... sí, tener un servidor para compartir archivos, subiendo a una velocidad de miércoles, exacto. Claro. Es como la soberanía tecnológica, la posibilidad de una soberanía tecnológica entendida que llegue al nivel de la ciudadanía y que sea palpable para nosotros, me parece que está muy lejos. Sino la propia empresa de telecomunicaciones públicas lo que tiene para ofrecer es, bueno, todos esos recursos para que podamos consumir Netflix y nadie se le pasa por la cabeza que quisiéramos tener nuestros servidores con Mastodon y otros servicios para compartir entre nosotros. ¿No te parece que se compra cuando pasa eso? Lo que se compra es el mismo relato imperial, dominante, ese relato de consumir Netflix, importa más eso que, o sea, es como muy loco. Qué lindo punto, Mariana, qué grande. Te están haciendo caminar. Yo creo que sin micrófono se podía igual, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, muchas gracias por el espacio.
Yo la consulta que quería hacer es con respecto a la soberanía tecnológica. ¿En qué lugar nos deja, sobre todo a Latinoamérica, el empuje que se está haciendo por de diferentes gobiernos, de diferentes estados, por implementar y forzar la verificación de edad, sobre todo en los sistemas basados en Linux? De verificar datos, perdóname. No, de verificación de edad, que hay algunos estados. Ah, bueno, sí. Ah. No, mirá, yo ahí tengo dos consideraciones. Una de ellas, lo último que escribí en Brecha tenía que ver con eso. Digo, porque a mí me parece que no solo que es una cagada, lo digo así en inglés para así todo el mundo entiende, sacar a los botijas, a las gurisas, a los gurises, sacarlos de las redes, porque los lleva a lugares más jodidos, porque van a ir a otro lugar en la web. O porque van a agarrar el teléfono de mamá, de papá, de una amiga, de un amigo, y van a seguir consumiendo y van a seguir scrolleando, sino que además le agrega a esto otro, que es obligar, que de hecho ya lo están haciendo, hace un par de días estaba navegando con cuentas, VPNs y cuentas registradas en otros países, qué sé yo, y Facebook me obligaba a que esa cuenta, ese usuario con el que estaba navegando, pusiera la cara y el documento para poder seguir navegando. Entonces, no solo que ya genera un problema en sí mismo, ya está aprobado, en Australia ya está recontra aprobado, que fue el 15 de diciembre del año pasado, arrancaron en Australia, después fueron a España, fueron a Francia con esta misma idea, sino que además le agregás el tema de que le estás dando a la picadora de carne de las corporaciones más datos biométricos, le estás dando la cédula, el ojo, el dedo, la cara, de todos esos pibes que vos querés cuidar. Es demencial, o sea, es una cosa que no sé, hay que vivir y estar vivo para ver esas locuras, ¿no? Mirá, anduve bien con ¿no? Porque chilló después que... Pero sí, no, es una locura y tenemos que hablar de esto, ¿ves? Lo que decía, donde estemos tenemos que decir, loco, esto está mal, cuidado con esto, en la esquina, en la escuela, en la facultad, Pero existe, sí, ya está implantada, claro. Hubo un FASE popular hecho por gurises de Argentina hace unos años, FASE, aparte no Face, y yo me acuerdo que le decía, gurises, está bárbaro, estemos ahí, pero vayamos al azul y digámosle, vénganse para este otro. Es un poco eso. ¿Sabés lo que están proponiendo en Brasil, por ejemplo, y algún país de la Unión Europea también? Están proponiendo, por ejemplo, una cosa muy puntual y concreta con el tema de las redes. Si dicen que Instagram y TikTok lo que generan esa adicción por el scrolling es obligar, se está hablando de la posibilidad de legislar para obligar a las corporaciones, a Meta concretamente y a TikTok, a que bloqueen el scrolleo. O que cambien la forma, o sea, que los algoritmos no sean adictivos, porque es una droga. Quiero decir, porque capaz que es más rápido meterle peso a Meta y decirle, loco, no va más, que llevarme a toda la gente que está en Instagram a otro lado. La idiotización, sin duda, claro, sí. No, y el tema que lo que scrolleas es en función de tus datos biométricos, de qué estás mirando, cuántas pausas hiciste, todo eso, pero son algoritmos cerrados, como no sabemos, entonces yo creo que tenemos a ver, es un tema que lo tenemos que debatir, digo, y que Uruguay ya está hablando el sistema político ya se puso a hablar de lo mismo de Australia. Tranquémoslo a los 16 años. Y mucha gente de la que conocemos, de los que estamos hace un montón de años en la comunidad, está contentaza hablando de esos temas desde el gobierno o pasándole la mano por el lomo al gobierno. Digo, sí, vamos a bloquearle, saquemos de Instagram a los pibes de 16. Ojo, estamos en el mejor momento para poder discutir, donde sea y en todo lado, ¿qué hay que hacer? No hay una respuesta, lo tenemos que construir, pero lo tenemos que hacer rápido. Capaz que hay que pedirle abrir
el algoritmo para ver cómo haces, incentivás que el escroleo sea adictivo y enferme al gurises, o llevemos al otro lado, no sé, pero no prohibir. La prohibición, desde la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en el principio del siglo pasado, sabemos que no funciona. Digo, pero está en plena construcción, tenemos que hacerlo juntos, no, creo que no hay otra. Pero bueno. Bueno, espera, vamos. Se están discutiendo, se está discutiendo sé si que bloquear el queremos algoritmo, dialogar, pero se está discutiendo si llevar gente al otro. Se está discutiendo, estamos en medio de ese debate. levantemos la mano para. Ay, poder perdón, sí, ir dale, ordenadamente. moderador. Teníamos acá otra persona. ¿Qué tal? Primero, me encantaría agradecer a toda la gente de Flisol que armó esto en esta facultad, que se juntaron, ¿no?, en Mastodon, y a partir de eso trajeron a la comunidad a este lugar. Me parece un laburo primero hermoso y necesario. Pero por otro lado, en relación a lo que hablabas vos, ¿no?, de esto de la soberanía en software para la democracia. ¿Qué democracia? Es decir, y una vez que logremos la soberanía en la democracia, ¿vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio capitalista? Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, ¿en qué momento vamos a cambiar no solamente el software, el hardware, sino nuestro software? Es decir, seguimos haciéndole el trabajo al capital. Y cuando hablo de capitalistas, hablo de personas que tienen tanto poder que ejercen transformación en las políticas de los estados. ¿Tá? Es que ni siquiera los estados pueden ir en contra de estas lógicas. Entonces, allá el compañero preguntaba, opciones. Y bueno, hay viejos anarquistas que dicen que es el decrecimiento, ¿no? Es decir, ok, soltemos esto. Si queremos lograr un cambio, es soltarlo. O sea, por lo pronto, ¿no? Tú hablabas recién de Brasil y analizando un poco la lógica del PIX, que lo único que hace es sacar del medio todas las tarjetas yanquis. Hizo poner a Trump en el grito en el cielo. Claro, claro. Y fue algo quizá también de decrecimiento. Decir, ok, ¿cuánta plata estamos dándole simplemente con las transacciones de comprar un refresco en el almacén? Le estoy dando un 0,000, pero es que es una gota que está alimentando la guerra y la matanza y todo lo que sabemos, ¿no? Otra cosa que me pregunto a nivel moral es cómo festejamos o cómo nuestro país festeja hacer un negocio con Microsoft cuando en la cabeza es un pederasta, que todo el mundo lo sabe. O sea, seguimos jugando a eso. Y bueno, y todo lo que hacen todo el resto, Meta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué lugar, digo, este cambio lo festejo, me parece hiperlógico, vayamos a ese lugar, pero ¿en qué momento vamos a soltarle la mano al dólar, al capital y a todo eso? Viste que yo arranqué dije, vengo a hablar de política. Tenemos que hablar de política. No hay otra forma de hablar de esto sino hablando de política. Y necesitamos muchos flisoles, muchas horas y mucha gente, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteaste. Bueno, doy espacio para una última pregunta porque se nos va todo el día de tiempo, pero es hermoso. En realidad quería volver para atrás un poquito. No sé quién fue que habló de la IP fija. ¿Tú fuiste? Bueno, yo hace exactamente 27 años que vengo peleando por la IP fija. De hecho, siendo un gurí recién salido del edificio brutalista de acá a unas cuadras, estuve en reuniones en las cuales se decidió lo de la IP variable, que en su momento tenía, no quiero decir una justificación, pero tenía viso de algo, digamos. Es una cosa que no tiene más sentido, hace mucho tiempo no tiene más sentido, más en el mundo donde esencialmente si vos te podían dar, aunque sea si querés, un prefijo Hypervision 6 fijo, que no es un recurso escaso. ¿Sí? Ya con eso podrías hacer cosas. Y el otro elemento, y acá me voy a poner el recontra Grinch, es el siguiente. El elemento que nos podría dar ese tipo de cosas, porque el servicio de IP fija sería una cosa bastante de nicho. Entonces, en una empresa grande, que en Uruguay es Antel, no es muy atractivo ponerse a dar un servicio de nicho, que encima le va a canibalizar sus servicios comerciales. La respuesta a eso es un mercado competitivo de telecomunicaciones, que suena una cosa muy capitalista, ya sé, y va en contra de muchas de las vacas sagradas del Uruguay ballista. Pero la respuesta es esa.
Es lo que pasa en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos hay proveedores ISPs chicos que dan servicio IP fija. Te dan servicio donde puedes hablar BGP incluso, con tu propio sistema autónomo. Yo tengo amigos que en su casa tienen BGP y hablan y tienen su sistema autónomo. Entonces, la respuesta viene por ahí en realidad. No hay forma de convencer y hasta tiene una cierta lógica o una razón por de ser, por la cual va a ser imposible convencer a las 3 o 4 operadoras que hay en Uruguay que tienen un servicio IP fija. No va a pasar nunca. La respuesta va a pasar por abrir y generar un negocio, como vos te podés poner un kiosco y levantar quiniela, tendrías que poderte poner una empresa de internet. O sea, porque en definitiva, en la medida que no rompas la calle para atender fibra, que sería una cosa, digamos, que amerita una cierta regulación, porque Lo tú no están podés haciendo tener- las 3 empresas de cable, están agujereando la calle poniendo fibra para poner Bueno, internet. pero se comieron 10 años en el TCA hasta lograr la licencia, ¿no? No, Está bien, o no, sea, y antes aparte usaban la Dantel gratis sin... Es un terrible tema ese. en una época en Uruguay existieron ISPs. Chicos, había uno en Florida, me acuerdo, en el cual le dábamos servicio y tenía un modelo de negocio que era genial porque era básicamente la gente le llevaba el PC a la casa para que se lo arreglara. Y de paso le daba internet. Eso se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque lo mataron comercialmente. Entonces, los 3 grandes lo mataron comercialmente. A todos esos ISPs chicos. Montevideocom era ISP y se convirtió en el portal. Hay una historia muy rica de ISPs chicos en Uruguay que se perdió por políticas comerciales del operador dominante, básicamente. Con razón de ser, yo si la empresa fuera mía, como decía un amigo mío, hubiera hecho lo mismo probablemente. Pero bueno, ahí es donde tiene que existir la función de regulación para garantizar un mercado funcional. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me resulta insólito de que uno pueda ponerse un kiosco y levantar quiniela, pero no pueda dar servicio a internet, sin una licencia. A mí me resulta bastante insólito eso. Entiendo que tiene que haber cierta regulación, entiendo que no pueden haber 200 empresas rompiendo la calle, todo eso lo entiendo. Pero hay tecnologías inalámbricas, en Brasil existe un montón, el ISP inalámbrico, en el cual uno podría dar servicio en el barrio, si quisiera. Yo qué sé, en el Parque Posada en una época había un cablero que era el cablero del Parque Posada. El servicio era espantoso, lo que quiera, pero el En tipo Colón, tenía... en el Complejo América también. Bueno, pues deben haber otros casos. Yo conocí ese porque mi hermano vivía ahí. Y perfectamente Y ahí también es un tenías modelo que IP puede fija. andar ese. ¿Mm? Tenías un IP KTB. No, ese creo que nunca llegó al mundo de internet. Colón El cablero tenía, del Parque pero que Posada no era llegó. interna, ¿no? Sí, sí. Tenía una programación, tenía unos canales muy curiosos. Era una cosa que, digamos... Yo conocí el de Colón y era interesante. Era Bueno. un proyecto cómico. El tema es ese, el concepto de libertad que se habló mucho durante la tarde tiene un montón de aspectos, algunos que son más antipáticos para el uruguayo y que no nos los cuestionamos mucho a veces. O sea, nosotros tenemos un modelo regulatorio de un montón de áreas de negocio que es de 1940 y no nos lo cuestionamos, lo asumimos como un dato de la realidad y tratamos de navegarle alrededor, pero nos limitan un montón de cosas. en el Estamos mundo aplaudiendo un acuerdo con Microsoft y vos querés que lleguemos a esos niveles, ¿no? A mí me encantaría tener una IP fija, es lo que puedo decir. Y reconozco haberla peleado y haber fracasado totalmente. Daniel. Mucha- Creo que la primera vez que estoy en un ámbito con Daniel que no lo escuché hablar. Dale, Daniel, dale el micrófono. Pero Daniel. hablaste en todas las charlas, No, Daniel. no pueden O hablar la de eso, última. no tiene Cortita, gracia. por favor. La intento de ser muy cortita, pero lo que quiero decir es que yo estoy muy de acuerdo con el Grinch de la CIA. Y quiero dar simplemente un ejemplo. También estoy muy de acuerdo con lo que dice el Barba y yo me encantaría que logremos hacer la revolución y mandar todo el capitalismo de los pederastas mandarlo a la mierda. Y, sin duda, sin duda. A ver, también al mismo tiempo es decir, hemos visto también que por esas razones, por ejemplo, yo tenía una amiga que falleció de un cáncer hace un tiempo, pero que siempre decía, sí, claro, por supuesto que hay que vigilar y hay que permitir, hay que censurar y vigilar las redes porque si no se meten los pedonazis, ¿no? Y era una manera de decir, bueno, como esa figura, bueno, hoy nos damos cuenta que son los dueños de la red, pero eso es otro tema. A lo que quiero volver es que eso muy concretamente sí, es decir, que Antel del pueblo esté cobrando por una IP fija, es ridículo, es absolutamente ridículo. Y que lo que dice Carlos es cierto, es decir, en Europa, en Francia, que es también muy centralista, se dio la desregulación por la simple razón que era una obligación europea, porque era demasiado chico tener
una telco de Luxemburgo y una telco de Mónaco y otra de Bélgica, sino que había que hacer otra lógica económica. Y en Francia se hicieron 3 por la simple razón de que estaba ya la fibra óptica de los trenes y la fibra óptica de las autopistas, y que de alguna manera había que ponerla en competencia con ese monstruo nacional que era el Antel de allá. Y que al final fue una cuarta, totalmente independiente, que simplemente tuvo un excelente modelo de negocio, es decir, voy solo a IP. No hago absolutamente nada de la telefonía del siglo XIX y XX, y que una de las cosas que te daba lo mejor que podía con su Broadband Access Server, más cerca de tu casa, a menos de 2 kilómetros, la cosa, y te daba en particular la opción de hacer un clic y elegir quiero IP fija y es mía, ¿no? Porque igual estás consumiendo una IP, ¿no? Sea como sea, dinámica. Entonces, si es fija, simplemente consumís una, pero siempre la misma. Y yo, es decir, empecé a hacer exactamente lo mismo que ahora hago con lo que le acabamos de mostrar, con la primer portátil que se me cayó en mi motoneta y que se le rompió la pantalla. Y el asunto simplemente la puse en mi water, ahí, y a mi compañero le decía, genial, sirve de calefacción, pero con eso empecé a aprender a hacer hospedaje e internet en un Linux, en una portátil que se cayó, ¿no? Y porque tenía una IP fija, le servía también a los compañeros. Entonces, y eso fue contra ese gran fabuloso France Telecom o Antel que nos daba una cosa muy bella, que era ese futuro magnífico que nunca llegó. Bueno, muchas gracias. Aplausos.